Bienvenidos, Libre Encuentro. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Castresana, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Doctor Castresana, ¿qué importancia tienen conceptos como precedentes de justicia, certeza de castigo, y refiriéndonos concretamente a estos casos de alto impacto que usted ha venido manejando, también combatiendo en contra de estas fuerzas oscuras que quieren impedir realmente que en Guatemala se restituya el sistema de justicia? Pues porque nuestros recursos personales, materiales y sobre todo temporales son muy limitados, de manera que nosotros no podemos solucionar todos los problemas, pero sí podemos establecer precedentes, referentes, que luego sean imitados, que sean reproducidos, que de alguna manera sean multiplicados. Nosotros fuimos capaces en 2008 de sacar de la Policía Nacional Civil 1.700 elementos que no estaban cumpliendo con su tarea, entre ellos el director general, el subdirector general y un buen número de comisarios. Sí. Si esa tarea continúa, en unos años más Guatemala tendrá la Policía Nacional Civil que necesita. De la misma manera, en el mes de agosto fuimos capaces de que el fiscal general invitase a marcharse alrededor de 10 fiscales jefe que tampoco estaban haciendo la tarea dentro del Ministerio Público. Eso es lo que tiene que tener un efecto multiplicador. Sí. Algunas iniciativas que han fracasado aparentemente en el instante de la CICIG, que han sido muy criticadas, están sin embargo produciendo frutos 6 meses o un año más tarde. Nosotros hemos ejercido la acción penal contra un magistrado por primera vez quizá en la historia de Guatemala, y sin embargo hoy el Ministerio Público, apenas un mes después, está ejerciendo él, sin nosotros, la acción penal contra otro representante del organismo judicial. De manera que esa es la dinámica. Nosotros tenemos que abrir camino, pero otros tienen que seguir por él. Hasta que se convierte en una cultura. Exacto. Que eso va a tomar tiempo y mucho sacrificio. Los casos de alto impacto, doctor, ¿cuáles son los más peligrosos y difíciles que está usted manejando ahora? Y también, otra vez, combatiendo en contra de la impunidad, como este caso de los Zetas que dejaron libres recientemente. Mire, para eso estamos pidiendo esa reforma legislativa también con carácter de máxima urgencia. Le pongo los 3 ejemplos de 2008, la matanza del bus nicaragüense, la matanza de Zacapa del 25 de marzo, en la que es asesinado Juancho León y otras 10 o 12 personas, y la matanza de Huehuetenango, en la que se recogen en situ alrededor de casi 20 cadáveres. Ese tipo de casos, la experiencia nos enseña que no pueden ser tramitados en los juzgados del interior del país. Sencillamente no hay condiciones. La presión ambiental, la corrupción y la amenaza hace que los jueces no estén a la altura y los fiscales tampoco. Esos casos hay que traerlos a la capital. Hay que crear unos juzgados con una competencia reforzada, debidamente protegidos física y jurídicamente, porque son los únicos que van a poder dar respuesta a un fenómeno de criminalidad organizada que desborda completamente las capacidades de la jurisdicción común. Tiene que ser una jurisdicción igualmente reforzada. Lo que se llega a publicar en los medios de comunicación no siempre es la fotografía completa de los hechos. En este caso específico de los Zetas, ¿había o no suficientes evidencias que confirmaran que estos personajes son parte de esa estructura de narcotráfico criminal? Si se refiere a los que han sido puestos en libertad por el juez de Cobán, en mi opinión, sí. Ese día, ustedes lo recordarán, hace unos pocos meses, un grupo de criminales fue recorriendo una buena parte de la geografía del país y dejando un reguero de sangre. Son 4 muertos, 2 de ellos policías, 6 heridos graves. Cantidad impresionante de armas y de vehículos y de munición abandonados en esa huida. Yo no creo que personas involucradas en esos hechos puedan estar en libertad con una fianza de 5.000 quetzales. Me parece una burla y me parece que eso tiene que ser inmediatamente corregido por el organismo judicial, pero no solamente por vía de apelación, rectificando las decisiones judiciales equivocadas, sino exigiendo responsabilidad al juez que ha tomado esa decisión, que resulta inexplicable. Hay 2 proyectos importantísimos en este gran esfuerzo de rescatar la justicia en Guatemala y acabar con la impunidad. Uno es el renovar y limpiar todo el sistema judicial, salir de lo que usted llamó garbanzos negros, todos estos elementos de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y otros, que al final son parte de esa estructura por dinero, por amenaza o por cualquier interés oscuro, pero que limitan o imposibilitan que se rescate la justicia. Ese es un proyecto en sí mismo. Y el otro es el proyecto de capacitación para renovar a toda esa fuerza, aparato de seguridad y justicia, y sobre todo, además de capacitación, darles condiciones para que puedan trabajar con todo el apoyo de la sociedad y del Estado, seguridad, ingresos honorables, etcétera.
Eso es. Mire, ahí hay varias de las propuestas que nosotros hemos hecho. Lo primero que usted menciona tiene reflejo en nuestra iniciativa de que se reforme por completo el marco disciplinario de la policía, de la fiscalía y del organismo judicial. Hay jueces muy corruptos y fiscales muy corruptos que están ahí y es muy difícil sacarlos. Y se necesita mucha agilidad, un mecanismo muy transparente de responsabilización de la gente. Usted está en un puesto desempeñando un servicio público, hay millones de ciudadanos que están esperando que usted haga un trabajo, usted lo tiene que hacer y si no, usted se va. Esa es una propuesta que estamos haciendo. Las instituciones se tienen que limpiar porque si no, no funcionan y estamos viendo que eso es así y por lo tanto, además de esas acciones disciplinarias, hay que ejercer a veces acciones penales. ¿Cómo se limpian y quién las limpia? Ellas mismas se tienen que limpiar, con el apoyo de los ciudadanos y con el marco legislativo adecuado. Pero es imprescindible. Nosotros tenemos capacidad de acción, de iniciativa, tanto con carácter penal como con carácter disciplinario. Doctor, ¿y usted ve en las instituciones que, como usted dice, tienen que limpiarse a sí mismas la voluntad, algunos líderes que presenten esa esperanza o esa posibilidad? Ahí es donde estamos trabajando y ahí se tiene que seguir trabajando. Apenas estamos empezando, pero es un proceso que se tiene que culminar porque mientras tanto no habrá instituciones confiables. Doctor, si usted tuviera que dar esta difícil opinión, ¿diría usted que el gobierno de Guatemala, específicamente el gobierno del ingeniero Álvaro Colón, lo está apoyando en su gestión sinceramente? Pues en unas cosas sí, en otras no. Nosotros tenemos una agenda muy compleja, muy amplia de cosas que estamos reclamando, pero que no son para la Comisión, sino que son cosas que se necesitan modificar en la PNC, o en el Ministerio Público, o en el organismo judicial, que a veces requieren un esfuerzo presupuestario. Yo le diría que todo eso no es solamente una tarea del Gobierno. Le pongo el ejemplo que yo señalaba muy recientemente. Hace muchos meses que yo he pedido que se refuerce la protección física de los fiscales y de los jueces que están trabajando con nosotros, y eso sigue siendo una asignatura pendiente. O pedí una cárcel de máxima seguridad y eso todavía no existe. Sin embargo, pedí también escuchas telefónicas, se hizo el esfuerzo presupuestario y eso ya está funcionando. De manera que esa es una agenda pues complicada, de larga data. En ese contexto yo creo que no es solo el Gobierno. A mí me interesaría que la sociedad se suba a ese esfuerzo, que los partidos se suban a ese esfuerzo y el marco es el acuerdo de seguridad y justicia. Pero no un acuerdo genérico con declaraciones de buena voluntad que usted sabe muy bien porque conoce mejor su país que yo, que a veces se cumplen y muchas veces no se cumplen, quedan solo en proclamaciones. Un acuerdo de seguridad y justicia con plazos, que indique quién tiene que hacer qué, cuánto cuesta, cuándo se va a hacer y de dónde va a salir el dinero. Y de esa manera podemos apostar hoy que dentro de 10 años tendremos la policía que el país necesita. Claro. Pero si se sigue parcheando, si se sigue improvisando, pasan los años y eso no se traduce en consecuencias. Le pongo el ejemplo de Chile. Chile termina 17 años de dictadura militar y hereda una policía que no conectaba con los ciudadanos. Y le costó 3 gobiernos, que son 12 años de tarea, el conseguir una policía que hoy es la mejor de América Latina. Pero tuvieron que empezar en 1990 e involucrarse 3 presidentes para que eso diera frutos. Sí, así es. No, en el caso de Guatemala, como usted bien dice, si usáramos todos los diagnósticos que se han escrito sobre nuestros problemas y las palabras que se han dicho sobre las ofertas de soluciones, podríamos tapizar el territorio nacional varios cientos de veces y llenar probablemente la mitad del espacio sideral de esas palabras vacías que se han quedado en buenas intenciones. Doctor, volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro. El doctor Carlos Castresana, comisionado de CICIG en Guatemala.